Hola, mi nombre es Viviana Pérez. En esta ocasión les voy a hablar sobre la percepción, que es uno de los 4 procesos mentales básicos. ¿Qué son los procesos mentales? Los procesos mentales o cognitivos son la forma que tiene nuestra mente de procesar y almacenar información a partir de los datos que aportan nuestros sentidos y nuestro conocimiento adquirido. Son procesos que reciben, almacenan y manipulan la información que nos llega o sucede a nuestro alrededor para poder comprenderlo y asimilarlo. Estos procesos mentales nos permiten conocer y modificar la información que percibimos del entorno para que luego nosotros la adaptemos a nuestra realidad o vida cotidiana. Hay varios procesos cognitivos que se pueden diferenciar y son 4. Los básicos son la memoria, la emoción, la atención y la percepción. Y esta última es de la que les voy a hablar en este video. Definición de percepción. La percepción es el mecanismo individual que realizan los seres humanos, la que consiste en recibir, interpretar, comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la actividad sensitiva. Se trata de una serie de datos que son captados por el cuerpo a modo de información bruta, que adquirirá un significado luego de un proceso cognitivo que también es parte de la propia percepción. Este proceso cognitivo básico nos permite captar, procesar y dar sentido de forma activa a la información que alcanza nuestros sentidos, es decir, que nos permite interpretar en nuestro entorno a través de los estímulos que captamos mediante los órganos sensoriales. Esta capacidad cognitiva es de gran importancia, pues la usamos a diario. Resumidamente, la percepción se refiere a una imagen mental formada a partir de la experiencia humana, que incluye una forma de organización, su cultura y sus necesidades. La percepción consta de 2 componentes que analiza la psicología, una que es el medio externo y otra que es el medio interno. El medio externo es la sensación que es captada por el individuo, por ejemplo, los sonidos, las imágenes y el aroma. El medio interno es el modo en que cómo se interpreta el estímulo. Esta proviene del mismo individuo, por ejemplo, las necesidades que éste tiene, sus motivaciones y experiencias previas. Esta varía según cada persona. Características de la percepción. La percepción es subjetiva, selectiva y temporal. Es subjetiva ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un individuo a otro. Por ejemplo, ante un estímulo visual se derivan distintas respuestas. Esta figura que aparece en pantalla representa para unos individuos un queso, para otros un comecocos del Pac-Man, otros una tarta o un gráfico de sectores, dependiendo de la necesidad en que se encuentre en ese momento el individuo y debido a su experiencia. Es selectiva porque la persona decide, a veces de forma inconsciente, percibir algunas cosas y otras no. Es temporal, ya que no se producirá por siempre, sino que es un corto plazo. La forma en que los individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquece la experiencia o varían las necesidades y motivaciones de la persona. Tipos de percepción. Existen diferentes tipos de percepción. Entre las básicas se encuentran la percepción visual, capacidad para interpretar la información que la luz del espectro visible hace llegar hasta nuestros ojos. La percepción auditiva es la capacidad para percibir e interpretar la información que llega a nuestros oídos mediante las ondas de las frecuencias audibles transmitidas por el aire u otro medio. Esta está relacionada con los sonidos. La percepción táctil es la capacidad para interpretar la información de presión y vibración recibida en la superficie de la piel. La percepción olfativa es la capacidad para interpretar la información de las sustancias químicas disueltas en el aire. Esta se relaciona con los olores. La percepción gustativa, capacidad para interpretar la información de las sustancias químicas disueltas en la saliva, que se relaciona más bien con el sabor
que revela el paladar. Aunado a esto, lo anterior, existen otros tipos de percepción, como la percepción social, que es la forma o virtud en que el ser humano se relaciona constantemente con los individuos de su entorno. Este tipo de percepción lo ayuda a obtener conclusiones con respecto al análisis e interpretación que realiza del comportamiento de ellos. La percepción musical es la capacidad del individuo de percibir y conocer el son, el ritmo y la melodía. La percepción del movimiento es la habilidad que poseemos los seres humanos y los animales para girar la mirada y la cabeza para determinar si algo representa un peligro o amenaza. La percepción sensorial es la capacidad de captar a través de los sentidos las señales exteriores. Por ejemplo, si el individuo recibe un golpe, de inmediato sentirá un intenso dolor que durará solamente unos minutos. La percepción extrasensorial, también conocida como el sexto sentido, es el acto de obtener un tipo de conocimiento por medio que son diferentes a los de los 5 sentidos anteriores identificados. Algún ejemplo de este tipo de percepción son la telepatía, que es sincronizar con la mente de otras personas. La clarividencia es la habilidad de acceder a un conocimiento que nadie posee. La precognición es la capacidad de ver los eventos antes de que sucedan, hacer predicciones o emitir advertencias sobre el futuro. Y la retrocognición es la facultad de ver los eventos pasados. Además de estos tipos de percepción que hemos mencionado, hoy día se sabe que existen otros tipos como la espacial, la de la forma, la vestibular, el del equilibrio, la térmica, la del dolor, la del picor, la del temporal, la kinestésica y la del campo magnético. Proceso de percepción. Para entender el proceso de la percepción, esta se realiza en 3 fases, que son selección, organización e interpretación. Esto es, dado que los individuos percibimos estímulos mediante las sensaciones, es decir, flujos de información a través de cada uno de los 5 sentidos, pero no todo lo que se siente se percibe, sino que se lleva a cabo el proceso perceptivo mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos con el fin de adaptarlos mejor a su nivel de comprensión. La selección o los estímulos no se hace de forma consciente, pero tampoco de forma aleatoria. Por el contrario, hay ciertos criterios que hacen que un estímulo sea percibido con mayor facilidad, como por ejemplo su tamaño, color, movimiento, intensidad, contraste y el impacto que causa. Organización. Una vez que sabemos qué tenemos que percibir, tratamos de agrupar los estímulos para que luego sea más sencillo darles un significado. Probablemente la teoría de la psicología de la Gestalt haya hecho el mayor aporte sobre este tema, ya que delimitó las leyes en las que las personas agrupan sus percepciones, basándose en que el contenido de la percepción no es igual a la suma de las características del estímulo, la misma que indica que el ser humano percibe la realidad conforme a estructuras y no de manera aislada o independiente. Sus principales exponentes son Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koskan y Kurt Lewin. La escuela psicológica de la Gestalt estableció algunas leyes que registran la forma en la que los individuos estructuran las percepciones. Las más importantes son la relación entre figura y fondo. Los individuos organizan los estímulos diferenciando concretamente la figura y el fondo. La figura es el elemento central que capta la mayor parte de nuestra atención, porque en contraste con su fondo, aparece bien definida, sólida y en primera plana. El fondo poco diferenciado se percibe como indefinido, bajo y continuo, agrupamiento o proximidad. Este principio se basa en la idea de que las personas tienden a agrupar automáticamente los estímulos para formar una impresión unida de acuerdo a su proximidad, similitud y continuidad. Ley de cierre o clausura. En los casos de secuencias no completas,
El individuo tiende a cerrar y completar la percepción. La apertura implica que algo falta y genera ansiedad o tensión en el sujeto perceptor. Un ejemplo es una tarea incompleta que se recuerda mejor que una concluida. Es decir, es cuando una persona comienza una tarea pero no la termina y aquí desarrolla una necesidad de completarla. Pero si esta no logra completarla, le genera un estado de tensión que se manifestará al estimular el recordar la tarea que no está completa. Ley de semejanza. Esta ley se apoya en el hecho de que los estímulos semejantes tienden a formar grupos perceptuales. Ley de buena continuidad. Cuando las personas perciben un estímulo de una determinada manera, lo siguen percibiendo así durante un tiempo y dentro de un determinado contexto. Así, cuando el individuo tiene una buena primera impresión, tenderá a seguir manteniéndola. Ley de membresía. Se refiere a que un estímulo adquiere significados diferentes según los contextos en los que se observa. Los estímulos ambiguos. Se consideran ambiguos porque no corresponden a una forma reconocida inmediatamente o cuando se puede interpretar de diferentes formas. El ser humano tiende de tendencia a interpretar los estímulos de manera coherente. Esta interpretación se realiza a menudo en función de los intereses del receptor. Sin embargo, la ambigüedad debe utilizarse de forma delicada para no dar lugar a interpretaciones erróneas. Interpretación. Esta es la última fase del proceso perceptual, que trata de dar contenido a los estímulos previamente seleccionados y organizados. Esta depende de la experiencia previa del individuo, así como de sus motivaciones, valores e intereses personales y su interacción con otra persona. Por ello, la forma de interpretar los estímulos puede variar a medida que se enriquece la experiencia del individuo o la variación de sus intereses. La importancia de la percepción en el aprendizaje y la educación. La percepción es la base para todo el aprendizaje. Por medio de esta, los alumnos le pueden dar significado a la información que recibe por parte del medio. Se puede llevar a cabo utilizando estímulos visuales, auditivos y lo que se siente, ya sea por tacto o por el gusto. El cerebro es el que da un proceso de interpretación y clasificación de los datos recibidos, los cuales permite a los estudiantes elaborar conceptos simples y complejos a nivel cognitivo. El aprendizaje, la memoria, la creación y la discriminación son producto de las capacidades perceptuales del organismo. El aprendizaje está estrechamente ligado a las áreas perceptuales. La lectura y la escritura requieren una gran madurez perceptual. En las áreas visuales, auditivas y la memoria, se requiere de destreza que involucran los procesos perceptivos como la percepción visual y la auditiva, así como las destrezas motrices. Esto permite que el educando maneje la estructura espacio-temporal para codificar y descodificar las letras. En definitiva, conocer el mecanismo de la percepción nos permite entender cómo se produce el aprendizaje y cómo construirlo, ya que esto nos permite acceder a los conocimientos, interpretarlos y prepararlos para la construcción de nuestro propio contenido. Y esto ha sido todo en el video de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.